Bien, pues me da muchísima alegría poder compartir este tiempo con ustedes. Yo sé que quizá algunos de los que nos escuchan, este mensaje será un mensaje que puede impactar tu corazón. Ese es mi deseo. Así es que vamos a empezar el día de hoy. El tema se llama Un paso de fe. Un paso de fe. Cuando hablamos de pasos, estamos hablando de poder avanzar, de poder entrar a otra, quizá en algún otro lugar, en alguna otra dimensión, hablando en nuestro territorio natural. Y yo quiero este mensaje empezar con algunas citas bíblicas, poniéndolas como base, como introducción, hablando de un paso de fe. ¿Cuántos hemos creído, verdad, que el Señor nos llama a dar pasos de fe? Es decir, dar un paso hacia adelante, otro adelante y sobre todo en fe. Yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, y ahí vamos a empezar el tema de hoy. Quiero que usted entienda por qué hablamos de pasos de fe. Dice así Apocalipsis 3:7, dice: esto es lo que dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Lo voy a repetir la última frase. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Hablando de los pasos de fe, Dios en su infinita gracia siempre la palabra nos lleva a poder confiar. Por eso quizás si yo pudiera hacer una división, es un paso, pero también incluye fe. Y la fe la vemos a través de la palabra que Dios nos dice: las puertas que yo abro nadie las puede cerrar, y las puertas que yo cierro nadie las puede abrir. Así es que yo quiero que tú te enfoques en esto. Hoy estamos hablando de un paso de fe. Déjame ir al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Dice: podemos hacer nuestros planes, es decir, a veces nosotros hacemos los planes de decir, bueno, mi caminar va a ir hacia este lugar, hacia este objetivo. Dice el Proverbio 16, 9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Esto es hermoso porque aún los deseos de nuestro corazón, muchas veces, cada uno de los que humanamente podemos, ¿verdad?, desarrollar esta actividad de dar pasos, de caminar, de avanzar, porque tristemente existe gente que no tiene la oportunidad que tú y yo tenemos. Pero hablando espiritualmente, todos tenemos la oportunidad de dar pasos de fe, todos tenemos la oportunidad de avanzar en la fe. Pero me encanta porque dice el Señor en este proverbio, dice que Él determina nuestros pasos, es decir, Él determina por dónde nosotros tenemos que ir. Ok, vamos un poquito al tema. Hoy vamos a hablar de un personaje llamado Pedro. Algunos de ustedes han escuchado de historias de Pedro. Pedro era un discípulo, uno de los que caminó con Jesús este tiempo, pero era un discípulo que tenía una energía, que tenía una pasión, y que esa misma pasión le daba la oportunidad de dar pasos y pasos de fe. Y hoy vamos a platicar acerca de Pedro. Esta historia es una historia hermosa. De hecho, esta antecede a una historia donde el maestro les da alimento a 5,000 personas, y ahí están en ese lugar. Y versículo 22 inicia la historia. Quiero que me acompañe allá. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma!, gritaron de miedo. Esta historia la hemos escuchado, la hemos leído, quizá usted la ha meditado o ha escuchado diversos mensajes, pero hoy quiero enfocarme a este paso de fe. Quiero seguir al versículo 27 en esta historia. Dice así: pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: sálvame, Señor. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
Quiero que vayamos a nuestro personaje, el personaje llamado Pedro. Dice la palabra de Dios que Jesús se queda en la parte donde estaban, los manda al otro lado en la barca. Él se queda a orar porque recuerde que algo nos enseñó el maestro, ¿verdad? A tener tiempos de comunión, de tiempos donde nosotros pudiéramos estar a solas con Él. Y ahí estaba Jesús con el Padre. Y ya dice que era ya pues obviamente a las horas avanzadas. De hecho es la madrugada cuando Jesús empieza a alcanzarlos, por así decirlo, caminando sobre el lago, sobre el mar, porque había una tormenta que los discípulos ni siquiera habían podido avanzar absolutamente nada de lo contrario que era el viento. Pero hablemos de Pedro. Pedro en este momento realmente, yo creo que todos estaban angustiados pensando qué estaba sucediendo, pero de repente ven al maestro caminando sobre las aguas. Y algo que me llama la atención de Pedro es que él le pide por alguna razón: maestro, si eres tú, ordena que yo vaya, que yo me acerque a ti. Porque Pedro lo único que deseaba era estar cerca del maestro. ¿Quién no, verdad? En las tormentas, en las luchas, en los problemas, ¿quién no anhela estar cerca del maestro? Precisamente ahí estaba Pedro. Dice que sin pensarlo, Pedro, cuando le dice: maestro, di que yo vaya, y el maestro le dice: ven, inmediatamente empieza a dar el primer paso. Y ahí vamos a engancharnos al tema de hoy. Algunas veces, escucha lo que le voy a decir, algunas veces la única manera de descubrir la voluntad de Dios es dar el primer paso. Esa es la única manera. Nosotros realmente debemos de entender que si nosotros damos pasos, obviamente nos podremos equivocar, pero el mensaje de este día es: da un paso de fe. Ahí estaba Pedro. Y hablando de Pedro, yo digo, ¿usted se ha encontrado con alguna persona que de repente Dios ya le ha prometido, le ha externado su apoyo, y esa persona dice: no puedo avanzar, no puedo creer lo que pudiera ser una bendición, y se queda estancado? Hay quienes esperan y nunca se mueven hasta esperar una señal. Pedro estaba ahí. Por eso Pedro era uno de los discípulos más aventados, por así decirlo, que hacían cosas que obviamente obligaban a nuestro maestro a intervenir. Y qué hermoso saber, escuche lo que le voy a decir, qué hermoso saber que en la fe, cuando nuestros pies actúan en la fe de parte de Dios interviene, porque nunca nos va a fallar. Pedro dio el primer paso y después averiguó. Pedro dio el primer paso y después averiguó lo que sucedió. Vamos a la historia. Quizá algunos de ustedes estén escuchando este mensaje. Yo te quiero decir, es momento de dar pasos de fe. A lo mejor puedes decir: pero es que esto se ve muy difícil. Necesitamos dar pasos de fe. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, a veces los pasos que quisiéramos dar no los damos porque nos da temor, nos da miedo. Y dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor, no en el poder de nosotros, sino en el poder de Dios. De amor, ¿a través de qué? De su misericordia, del deseo del Padre que anhela que demos pasos de fe. Y de dominio propio. ¿A qué nos lleva el dominio propio? Pues obviamente a saber hasta dónde nuestro carácter, hasta dónde nuestra, vamos a decir, nuestra capacidad humana lo hace. Pero qué hermoso saber que cuando nuestra capacidad se termina, interviene la capacidad y el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, yo quiero enseñarte este día cuatro pasos de fe, o 4 verdades, por así decirla, donde nosotros tenemos que dar pasos de fe. Los pasos, ¿verdad?, de fe debemos de darlos confiado en estas verdades, que ojalá las puedas tener. Quizá haya muchas más. Número 1. Cuando el temor quiera gobernar tu vida, recuerda, Él está contigo. Sin duda yo quiero que vayamos ahí al evento. Están los discípulos, quizá a lo mejor gritando, asustados, con miedo, con temor, porque no podían avanzar. Estaba fuerte la tormenta, ya era noche, era madrugada. De hecho, cuando se les acerca caminando Jesús, ellos creían que era un fantasma. Ellos estaban todavía mucho más asustados, hasta que Jesús les dije: ¡ay, cálmense! Soy yo. Pedro dice: si eres tú, ordena que yo vaya. Pedro estaba seguro que no estaba solo. Escucha, Pedro estaba seguro que no estaba solo. Al igual nosotros debemos estar seguros que Él está en
y con nosotros. Déjame leerte una escritura hablando de que Dios está contigo. Isaías 41:10, lo hemos leído. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Escuche, para dar pasos de fe necesitamos esfuerzo. ¿Y qué mejor esfuerzo que el que nos da nuestro Dios? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está tremendo esto porque podemos confiar efectivamente en esta primera verdad. Cuando el temor quiera gobernar tu vida, recuerda, Él está contigo. Número 2, verdad número 2 en la que podemos caminar de fe. Dios está por encima de tus tormentas. ¿Qué significan tormentas? Pues obviamente angustias, problemas, enfermedades. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un momento de obscuridad como estos discípulos estaban? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en momentos de adversidad donde no hay salida, donde no hay para dónde ir? Y justamente ellos estaban, y justamente el maestro llega sobre eso que significaba en ese momento la tormenta más grande de su vida, quizá el peligro más grande para estos discípulos. Yo te quiero decir, Dios está por encima de tus peores tormentas. ¿Qué quiere decir? Dios tiene el control. Mateo capítulo 14, versículo 25, vayamos a la historia. Dice, a la madrugada. ¿A cuántos la madrugada solamente la disfrutamos, verdad? Descansando. Porque la madrugada no se hizo para otro tipo de actividades. La madrugada es un momento, fíjese, de soledad, de silencio. La madrugada es un momento quizá para algunos de nosotros hasta riesgoso, de peligro. Y dice Mateo capítulo 14, 25, vamos a la historia. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Yo te quiero animar este día. Quizá tu dificultad, tu tormenta es muy grande, pero Jesús nos enseña que aún en medio de eso tan grande, tan fuerte para nosotros, Dios está en control de esto. Jesús nos enseña que lo que parece el problema más grande, que lo que parece la tormenta más grande, Dios puede estar por encima de esto. Él siempre tiene todo bajo sus pies. Él está por encima de todas nuestras grandes tormentas. Y te lo quiero recordar con una palabra. Isaías 43 dice, pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice. Quizás estás escuchando esto, el Señor te está diciendo, si vas a dar pasos de fe, tienes que saber que Dios camina aún sobre tus adversidades. Mira lo que dice. Te dice el Señor, no temas porque yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Te lo voy a repetir, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Yo no estoy seguro, pero yo quisiera imaginarme un poquito. Pedro estaba ahí diciendo, pues aquí está el agua, está la tormenta, pero está el maestro. Quizá alguna de mis preguntas que yo le llegue a preguntar al Señor, igual y no me acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué enseñanza había o cuál era el propósito por lo cual Pedro caminó sobre el agua? Porque sí caminó. Y ahorita voy a explicarte un poquito esto. ¿Cuál sería el propósito? Y yo creo que cuando nosotros vemos esta escritura, yo no sé si Pedro en alguna ocasión, ¿verdad? Leyendo los libros y encontrando el libro de Isaías, leyó esto, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. No lo sé, pero me gustaría imaginarlo. Me gustaría pensar esto en la mente de Pedro. Si tienes que cruzar los ríos, no te ahogarás. Por eso Pedro dice, maestro, si eres tú, yo voy. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo te quiero animar este día. Toma este versículo, Isaías 43, 2. Si tienes que pasar por las aguas, Dios estará contigo. Entonces, número 2, Dios está por encima de tus peores tormentas. Número 3, siempre hay alguien observando tus fracasos. Wow. O sea que cuando damos pasos de fe, siempre va a haber alguien observando tus fracasos. ¿Por qué quiero referirme a esto? Te quiero preguntar, ¿Pedro fracasó en caminar en las aguas? Te quiero decir, sí.
¿Sí caminó? Sí. ¿Pero sí fracasó? Sí. ¿Por qué? Porque dice que al momento que empezó su mente a dudar y empezó a reflexionar lo que estaba haciendo, dice que él empezó a hundirse y el maestro tuvo que intervenir, levantarlo y lo llevó hasta la barca y dice la palabra que lo reprendió. Y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro sí fracasó en esto. Ahora, imagínese esto, ¿no? Ah, una de las maneras que yo trato de descubrir la enseñanza de la palabra es un poquito imaginando. Imagínate los demás discípulos. ¿Qué habrán pensado cuando Pedro iba tomado de la mano del maestro y depositado en la barca? A lo mejor todo mojado, Pedro, todo avergonzado, diciendo, híjole. Y los discípulos, los compañeros, diciéndole, ay, Pedrito, volviste a hacer de tus cosas. Mira nomás el ridículo que hiciste. Yo no sé si Pedro en ese momento estaba agachado, estaba diciendo, híjole, pues casi me ahogo. Y los discípulos quizá diciendo, ay, Pedro. ¿Sabes? Siempre va a haber alguien a nuestro alrededor esperando que nuestras vidas fracasen. Pero te quiero animar este día a que puedas dar pasos de fe y que puedas saber que aún en esos momentos Dios siempre está para rescatarnos, tomarnos de la mano, levantarnos y llevarnos hasta la barca. Ahora, humanamente, yo no sé cuáles hayan sido las preguntas de los discípulos a Pedro. Pedro, ¿en qué estabas pensando, Pedro? Si nosotros no caminamos en el agua, que ¿cómo se te ocurrió, Pedrito, hacer esto? ¿No es cierto? Pedro avergonzado y todavía reprendido por el maestro. Entonces, fíjate, yo recordaba en el libro de Lucas 23:35, porque aún al maestro, a nuestro Salvador, hubo gente que lo señaló, que se burló y que estuvo pendiente en una manera de poder darle un reproche y decirle, bueno, pues si no, que tú eres el Salvador. De hecho, acompáñeme a Lucas 23:35, dice, y el pueblo estaba mirando, fíjate, el pueblo estaba mirando, siempre va a haber alguien que quiera mirar tus fracasos. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Siempre va a haber alguien observando tus fracasos. Pero te quiero animar. Este día tenemos que dar pasos de fe. Número 4. Este me gusta mucho porque tiene que ver con el fruto y el resultado que conlleva dar pasos y que la fe en Cristo intervenga. Número 4. Siempre habrá alguien a quien testificar. Uy, esto me encanta. Mira, Pedro, quizá los discípulos se burlaron. Los discípulos dijeron, ay, Pedro, otra vez. Quizá, pero yo me encanta pensar esto. ¿Cómo es que después de esto Pedro tenía una historia que contar? Yo siempre le digo a la gente, ¿tú crees que Pedro caminó? Porque la palabra lo dice. Y Pedro sí caminó sobre el agua. Sí, obviamente fracasó, sí, obviamente se hundió, pero Pedro caminó en el agua. Yo te quiero enseñar esto este día. Siempre, punto número 4, siempre va a ver a alguien a quien testificar. ¿Te imaginas a Pedro sentado al siguiente día, a los siguientes días con alguien y diciéndole, mira, se burlaron de mí, mira, me vieron mal, pero ¿qué crees? Tengo una historia que nadie tiene. Yo pude caminar en el mar, pude ir dando unos pasos, sí dudé. Imagínate Pedro platicando esto, a lo mejor en un tiempo de convivencia, de comida. ¿Sabes? Cuando nosotros de verdaderamente damos pasos de fe, siempre tendremos testimonios que compartir a la gente. Decir, mira, no tenía, pero Dios proveyó. Mira, no tenía fuerzas, mira, la duda me estaba agobiando, pero le creía a Dios. Mira, Pedro tenía una historia y empezaba en una madrugada. Yo creo que algunos de los que estaban alrededor era la historia favorita de Pedro. Quizá Pedro decía, miren, me pueden decir lo que sea, pero nadie ha caminado en el mar más que yo. Viví, ¿verdad? A lo mejor puedo decir, viví un temor tremendo, no puedo explicarlo cómo fue, dudé, tuve miedo, pero algo decía, pero su mano me sostuvo, me levantó y me llevó hasta esa barca. Qué hermoso saber, familia, que al cruzar, ¿verdad?, las tormentas, y mire que la palabra dice esto, no es por si pasas, es cuando pases.
Grábate esto. No te dice, bueno, si alguna vez llegas a pasar algún conflicto, alguna tormenta, yo estaré contigo. No, dice, cuando pases. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener tiempos difíciles de aflicción, tiempos difíciles donde nosotros vamos a poder experimentar un temor, un miedo, pero Dios está con nosotros, familia. Yo quiero ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque verdaderamente todos sabemos esta historia, pero yo digo, ¿qué había en el corazón de Pedro tan, uh, tan tenaz, viviendo constantemente en una pasión tremenda, ¿verdad? Que muchos deberíamos de aprender esta pasión. Y voy al libro de Pedro 1.16 y entonces comprendo un poquito esto. Quiero que me acompañe. Primera de Pedro 1.16 dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. ¡Wow! O sea, quiero que notes esto. Pedro le está diciendo, a ver, cuando nosotros les dimos a conocer la verdad de nuestro Señor Jesucristo, no estábamos contando algún cuento, algún sueño, alguna situación imaginaria. Les está diciendo, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Fíjate qué hermoso la palabra que dice aquí. Sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. ¡Wow! Esto quiere decir que Pedro vio tantas respuestas, porque lo que significaba el bajar de la barca para Pedro, digo, usted sabe que una barca no solamente se dice, bueno, voy a dar un paso, significaba dar una manera de un esfuerzo a un físico. Yo no sé si tuvo que sentarse a la orilla de la barca, yo no sé si tuvo que hacer algo diferente, pero lo hizo. Escuche, familia, Pedro dijo, yo no vengo con cuentos. Eso es lo que está diciendo esta versión. Yo no vengo con alguna ilusión, dice, yo vengo dando testimonio de la grandeza del Dios en que creemos. Y termina este versículo, que vimos con nuestros propios ojos. Y qué hermoso saber que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, estamos expuestos a ver el poder y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas. Mire, a veces en su familia, a veces en sus recursos que usted tiene, aún en la cartera, aún las cosas que usted tiene preparadas, Dios se ha manifestado, familia. Y tenemos que seguir caminando y dar pasos de fe. Por eso es que este mensaje yo te animo verdaderamente a tomar estas 4 verdades y ponerlas en tu corazón y decirle, sí, efectivamente, siempre hay alguien que te está diciendo, mira, en lugar de ganar, perdió. Mira, en lugar de avanzar, retrocedió. Pero cuando nosotros experimentamos el poder de Dios, podemos decir como Pedro, nosotros no venimos con algún sueño guajiro, como algunos dicen, ¿verdad? Dice, sino dando testimonio. Yo sé que tú tienes testimonios del poder de Dios. No permitas que ese poder se limite al poder nosotros estar estáticos sin dar pasos de fe. Por eso el mensaje del día de hoy es, da pasos de fe. Y termina diciendo, y lo voy a repetir, que vimos con nuestros propios ojos. Tú has visto con tus propios ojos tremendas cosas. Sigamos creyendo en esto, sigamos confiando en esto, sigamos depositando nuestra fe en esto. Así es que yo quiero terminar este día haciendo una reflexión en tu corazón. ¿Qué es lo que no te has atrevido a hacer o qué es lo que no te has atrevido a dar el siguiente paso? El siguiente paso, solamente, ¿verdad? Solamente si en tu corazón está el deseo de decir, bueno, ¿me puedo equivocar? Claro, yo me he equivocado. Todos nos hemos equivocado. Pero de alguna otra manera esa equivocación nos hace seguir creyendo y seguir pensando que si me equivoco, estará el maestro para ayudarme, para defenderme. Obviamente tenemos que ser sabios, no con esto te estoy diciendo, bueno, ahora tienes que dar pasos y dar pasos sin sabiduría, no. Sabiendo solamente que nuestros pasos nos van a dar la oportunidad del punto número 4, de testificar lo que Dios hace. Ojalá me puedas entender esto, no me malinterpretes. Pero yo te quiero dejar esto en tu corazón. Si hoy estás escuchando este mensaje, es momento de creer a Dios. Es momento de confiar. La tormenta
La dificultad está, Dios está por encima y Dios va a hacer algo en tu vida. Así es que, qué hermoso saber, y termino con esto. Pedro fue reprendido. Le dijo, lo lleva a la barca y le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? A mí me encantaría, escuche, me encantaría que fuéramos reprendidos por muchas veces ya dar los pasos y en el camino, ¿verdad? Que a quedarme en estático, sin movimiento, sin hacer algo de mi propia voluntad. Anímate. Yo te pido que este día tomes esta palabra y le digas, Dios, aquí estoy. Si tú vas conmigo, si eres tú el que me llamas, yo voy ahí. Y si me equivoco, no importa. Si te equivocas, créeme que la mano de Dios, el poder de Dios estará ahí para ayudarte. Te bendigo, declaro que esta palabra sea una palabra que te bendiga, que te llene y sobre todo cada uno de los versículos puedan ser una vida, porque la palabra de Dios es vida. Amén. Así es que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias.